Para empezar, los quiero decir siguiente. Probablemente alguien nunca interesaba de Ucrania. Quiero mostrar a distancia desde Ucrania a México y dónde están ubicados. Ucrania está en Europa oriental, está en 11.000 kilómetros de distancia de México. Y además Ucrania está en 8 zonas horarios de México. Por ejemplo, ahora aquí tenemos 1 hora y en Ucrania ya es 9 en la noche. Entonces, distancia es muy grande, pero lo que quisiera decir además que Ucrania es un país, pueden ver ustedes México en un circulito grande y Ucrania de color más o menos naranja. Entonces, estos dos países tienen muchas cosas comunes. A pesar que México 3 veces más por su área y a pesar que población de Ucrania 3 veces menos que población de México, hay muchas cosas comunes. Y ahorita lo vamos a ver. Quisiera que ustedes vean vecinos de Ucrania, donde está ubicada Ucrania. En siguiente mapa yo los quisiera decir que Ucrania, aquí está verde, es un país lo más grande por su área en Europa, que está ubicado totalmente en Europa, porque Rusia, claro, pueden ver que no se puede comparar con Rusia ningún otro país, pero Rusia es un país que mayoría de su parte está en Asia, pero Ucrania es la más grande país en Europa que está en Europa. Entonces, sus vecinos, como ven, mayoría parte de frontera calina con Rusia. Y además varios países, muchos países, Rumania, Bulgaria, Polonia, Bielorrusia, etc. Y lo que más importante y más caracteriza al país Ucrania es Mar Negro. Pueden ver que Mar Negro nos da camino para entrar a Mar Mediterráneo, por Mar Muerto, etcétera, que calina entre Turcia, que está ubicado entre Turcia y Grecia, y nos da salida por Gibraltar hacia el Atlántico. Por eso Ucrania tiene ahora y siempre tuve mucho interés político, mucho interés importancia, vamos a decir, por ser país por cual puede, por ejemplo, hace poco Armada de barcos de Estados Unidos entró a Mar Negro y por estar frente de Rusia, porque es una confrontación entre Rusia y Estados Unidos que dure muchísimos años. Yo quiero decir que Ucrania, además de que es país muy, como decir, inteligente en general, pero además este país muy pobre por razón que no tiene recursos naturales. Prácticamente cuando fue Unión Soviética, Ucrania tuvo fábricas, empresas, muchísimos institutos donde enseñaron a gente de toda la Unión Soviética, pero este país no tuvo nunca recursos naturales, por eso ahora muchas fábricas no trabajan, porque, por ejemplo, en época de Unión Soviética fue todo dividido. Rusia nos da metal, Rusia nos da
cosas para calentar casas, por ejemplo, gas, etc. Y ahora Ucrania sí sufre de estas cosas porque fábricas no trabajan muchas y en casas no es suficiente caliente. Pero ya está mejorando, ya saben que desde 91 pasó 30 años y sí, Ucrania está mejorando, ya es mucho mejor que antes. Pero en sentido de educación, me gustaría decir que educación en Ucrania empezó su desarrollo desde, desde Zar Pedro Grande, en Pedro el Grande o Zar, o rey, mejor decir, rey Pedro I de Rusia, y su apodo fue Pedro el Grande. Entonces, eso fue en siglo XVII. En aquella época, Ucrania fue un país que perteneció a Rusia. Perteneció a Rusia, o llamaron Rus Grande en aquella época. Y país fue una país, no fue dividida. Primero, de capital de este país, Rus Grande, fue en Kiev, que ahora es capital de Ucrania. Después, capital de Rus Grande pasó a Moscú, después a San Petersburgo. En época de Pedro I fue San Petersburgo, capital del país, y después regresó otra vez a Moscú, porque San Petersburgo es muy cercano con Polo Norte y hace mucho frío allá. San Petersburgo está casi en la entrada del Mar Báltico. Aquí donde está mi cursor, ustedes pueden ver mi cursor, espero, y ahora está San Petersburgo. Eso fue capital en época de Zar Pedro I. Lo que interesante es que antes de esta época, gente noble de Rus Grande siempre estudiaron en el extranjero. En Rusia no hubieron escuelas. Gente que no tenían dinero, pobres, que Rus Grande y Rus muy llena de población, pero gente pobre no sabía ni leer ni escribir. Mayoría, yo voy a decir, porque nadie les enseñaba. Pero cuando San Pedro I tuvo 10 años, lo nombraron como zar porque murió su papá y sus hermanos, 5 hermanos y hermanas, no estuvieron en forma de ser zar, porque unos estuvieron enfermos, otras fueron más jóvenes que Pedro, y en final de todo, Pedro fue nombrado a los 10 años de edad, nombrado como zar de Rusia. Y desde este periodo, Pedro, unos 7 años, trataba de prepararse, leyó mucho y trataba de prepararse para ser zar, y cuando cumplió 17 años, él fue a Europa por 2 años. Eso es Pedro. Aquí en este dibujo ustedes pueden ver, Pedro está vamos a decir, abrigo de piel, abrigo de color oscuro, café oscuro, y al lado están gente que lo acompañaron a zar,
son gente noble de que estuvieron alrededor de Zar. Zar fue 2 metros y unos 2 o 3 centímetros más que 2 metros, y fue muy grande, muy valiente, muy travieso, y no respetaba ninguna reglas. Tuve por sus conocimientos que 7 años, como lo dijo, estudiaba toda Rus, estudiaba toda por libros, porque a los 17 años, cuando sí entró a trono, empezó viaje por varios años a Europa para ver cómo viven gente de Europa. Y descubrió que aquí se puede también ver que hacía frío en Rusia, especialmente San Petersburgo, muy cercano con Polo Norte, hacía mucho frío. Y gente murieron mucho porque al lado fue Mar Báltico y mucha humedad. Y quiero decir que San Pedro estuvo en este viaje por Europa y regresó con una nueva idea. Esta nueva idea fue lo más importante para nuestro país, sea a nivel de mundial, sea compatible con nivel mundial, otro nivel que viven en Europa occidental. Es necesario saber ingeniería, construcción y otras ciencias que están basadas en matemáticas. Porque cuando él estuvo en Holanda, en Países Bajos, o Inglaterra, o Francia, y diferentes otros países, él descubrió que todos tienen construcciones muy buenas, muy buenas. Es decir, barcos muy fuertes que podrían cruzar Océano Pacífico, Océano Atlántico, edificios grandes, varios pisos, no tan grandes como ahora rascacielos, pero sí muy grandes. Pero lo que quisiera decir a ustedes, que en esta época, San Pedro primero hizo un orden. En toda Rusia grande deben de estudiar matemática varias horas por día. Empezando de 5 años, niños entraron a la escuela y estudiaron diario 1 hora. 1 hora es decir que en primaria fueron media hora y media hora receso. En secundaria fueron 45 minutos y 45 minutos receso. Y en preparatoria, clases siguen 45 minutos, pero receso ya es 15 minutos. Y desde aquella época no cambiaron reglas de ser grande. Además, otra regla fue, en primaria, durante todos los estudios, niños diario tienen matemáticas. En secundaria, diario 2 horas matemáticas. En preparatoria, 4 horas matemáticas diario. Entonces, estudiantes dedicaron a matemáticas muchísimo. Y quiero decir a ustedes que además estuvieron otros métodos para que alumnos sí aprenden matemáticas. Voy a hablar de esto más tarde. Y estos métodos siguen hasta ahora. Entonces, otra cosa que hizo San Pedro fue invitar a Rusia, invitar a San Petersburgo, matemáticos los más famosos del mundo. Muchos de ustedes, muchos de estos matemáticos ustedes conocen. Por ejemplo, no voy a hablar mucho, pero sí voy a dar algunos ejemplos. Un matemático, Leonhard Euler, nacido en Suiza, y
vivió en Rusia la mitad de su vida, casi 35 años. Primero, cuando él tuve 20 años, Leonard Taylor, tuve 20 años, él nació en 1707, él fue invitado a venir a San Petersburgo a trabajar, y qué interesante que lo pagaron con ladrillos de oro. Y este matemático, Euler, fue en sus 20 años muy famoso. Y además lo que quisiera decir que él empezó a trabajar sin estudiantes, sin quien estudiar. No tuvo alumnos que él estudió. Primeros años, él solo trabajaba en San Petersburgo. Fue construida en esta época Academia de Ciencias de San Petersburgo, y él trabajaba mucho. Él tuvo algunos colegas, muy pocos, que fueron educados en países de Europa Occidental. Y él en esta época, primeros años, empezó a buscar estudiantes y ya empezó a trabajar con estudiantes. De hecho, en un año él sabía idioma ruso muy fácil, muy bien. La aprendió excelente, aprendió y explicaba y hablaba con todos los que gente. Él fue dedicado a matemáticas, vamos a decir, 24 horas en día, porque lo que dicen memorias de otras personas de aquella época, él no necesitaba ni comer, ni hacer nada, ni tener calentita casa, ni nada, aunque lo dieron un edificio, lo que quisiera, ahorita este edificio, donde en siguiente página una historia de Georg Cantor y muchos matemáticos que quisiera decir que invitó San Pedro y sus hijos, que después de San Pedro estuvieron como reyes de Rusia Grande. Invitaron, todo el tiempo invitaron. Por ejemplo, en época de Euler estuvieron Bernoulli, unas Bernoulli que saben que es una familia grande con tíos, con hermanos, etc. Algunas de ellas, de hecho, Bernoulli fue tutor, profesor de Euler, de Leonard Euler. Entonces, muchos invitaron y vivieron en Rusia. Para esto, Rusia, no San Pedro, eso empezó y continuaron después de él, que pagaron con oro muy bien, le dieron para vivir muy buenos espacios, etc. De él dijeron que sí trabajaba mucho, fue muy amable, no regañaba a sus estudiantes nunca jamás, los ayudaba como pudo, y varios de sus estudiantes fueron muy exitosos y fueron primeros miembros de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Cantor también nació en Rusia cuando sus padres, también científicos, padre fue científico, perdón, madre no, pero sí estuvieron en Rusia. Él nació y después familia regresó a Alemania, pero también él regresó a Rusia a hablar. Ucrania fue parte de Rusia Grande y está muy famosa por sus iglesias, iglesias, monasterios
ortodoxos, porque es otra rama de cristianismo y esta rama no es catolicismo, es cristianismo, perdón, es ortodoxa. Entonces esta rama es muy famosa. Por ejemplo, capital de Kiev, capital Kiev de Ucrania, hay varios, no quise mostrarles, muy bonitos catedrales, monasterios. Este monasterio de la Pecherskaya Lavra es muy famoso porque allá viven gente que los nombraron santos después de su muerte, por razón que podrían hacer unas cosas misteriosas y curar gente y muchas cosas. Entonces, ahora ya puedo decir que desde aquella época que empezaron a enseñar niños rusos, desde primaria, varias horas de matemáticas en semana, y ahora en todo el mundo sí disminuyen horas de matemáticas, pero en Ucrania no, siguen igual. Entonces, reglas en clase quisiera decir. Primero regla llamaron efecto de mosca, porque significa que es 45 minutos de clase, como les dije, no fueron clases largos, 45 minutos. Este es de media superior de bachillerato, pero quiero decir que mismas reglas fueron en primaria, secundaria y universidad. 100% de concentración, es decir que cuando Mosca está hablando en clase, tú lo escuchas su ruido que provoca. Segunda regla, dividir grupos no fueron grandes, no tan como aquí, grupos de escuela, de preparatoria, yo sé que hasta 40 alumnos. No sé cómo ahora en esta época, probablemente menos, pero en general grupos fueron más chiquitos. Y estos grupos más chiquitos, vamos a decir unas 20 personas en grupo, dividieron también en 3 subgrupos. Uno grupo más preparado, leyeron libros. De hecho, libros fueron gratis siempre en todos los países, incluyendo a final de Unión Soviética, cuando desapareció Unión Soviética en 1991. Ya todos los libros convirtieron a algo caro, pero no tan caro, no tanto caro, $1, $2, $3 estadounidenses, vamos a decir. Y estos libros, cada familia tenía bibliotecas en casa. Y estos grupos, niños desde primer año de primaria enseñaron a leer, y cuando tienes 6 años o 5 años, es muy fácil aprender a leer, y dijeron, no vamos a enseñar muchos años, de 6 a 16. En 16 ya terminaron escuelas, 10 años, y si quieres entras a universidad, y si no quieres vas a trabajar. Pero después de 16 años dijeron que niños necesitan trabajar, ya no son tan niños, tienen que trabajar, ganar dinero, etcétera. Ya no les dieron oportunidad de estudiar. Cuando niños tuvieron de 5 a 16, a 15 años, niños tenían apoyo de gobierno para vestirse, para tener comida, hasta que niños cuyas familias fueron bastante mal económicamente, estos niños tenían oportunidad de vivir en una casa de estudiantes donde les dieron todo apoyo. Y además, entonces, ¿por qué quiero decir que estudiantes desde primer año ya aprendiendo a leer fueron grupos de estudiantes que, vamos a decir, 5, 6, 7 personas
que en clase leyeron libros, no necesitaban apoyo de profesor. Fue una idea que leyendo libro y entendiendo libro, estudiante puede aprender todo lo demás. Y cuando hablo de esto, hablo de matemáticas, de matemáticas. Entonces, segundo grupo fue más o menos este grupo, explicaron en pizarrón cosas que hicieron en casa, porque tareas fueron diarias y además estudiantes tuvieron que en aquella época pasar a pizarrón y dar plática de cómo hicieron ejercicios, cómo demostraron teoremas, etcétera, diario. No fueron que una tarea por semana que ahora lo doy a mis estudiantes. No, deben de hacer diario tarea. Además, un grupo que la más débil, profesor les explicaba en forma más entendible posible, porque no permitieron pasar a otro nivel, a otro grado, antes que presentas examen. Y ahora yo los presento un examen que se solicitan, hasta ahora solicitan que alumnos pasan estos ejercicios, saben resolver cuando entran a la universidad. Pero lo que yo quiero decir, otra fue forma de cómo hacer que alumnos estudien, fue el siguiente: mucho respeto a los estudiantes si son buenos, especialmente por matemáticas. Si tú eres buen matemático, te adoran. Cada uno de profesores te quiere saludar por mano. Cada uno de estudiantes te quiere ser amigo. Tú invitan a muchas reuniones, fiestas, etc. Tú eres famoso. Mejor estudiante de escuela es quien sabe matemáticas. Además, en cada escuela estuve especiales clubes de matemáticos, clubes de cosas que están relacionadas con lógica, con algunas cosas especiales. Por ejemplo, club de ajedrez. En cada escuela obligatorio, clubes de ajedrez, etc. Eso fue general en toda ex-Unión Soviética. Ahora, en toda Unión Soviética. Ahora lo que quisiera decir que muchísimos concursos empezaron en época de Eller, que sí realmente hizo mucho para hacer en Rusia grande, hacer que ciencias desarrollan por gente rusa, no los que estudian en extranjeras, sí, por gente rusa. Entonces, por ejemplo, olimpiadas de matemáticas empezaron en época de Eller. Y en esta época, desde esta época, olimpiadas de matemáticas convirtieron a un juego, vamos a decir, a un adorable juego que participaron todos niños, fueron olimpiadas entre clases, olimpiadas en escuela, entre escuelas, en una ciudad, en un pueblo, en todos lados, olimpiadas, hasta olimpiadas de país, etc. Y participaron, claro, eso muy parecido que está aquí en México, está haciendo. Entonces, lo mismo, prácticamente lo mismo, como yo sé, hicieron en Rusia, al menos lo que yo leí y lo vi aquí en México. Profesores vivieron en escuelas, en casas de estudiantes para ayudarlos, para darles asesorías. Y cada uno fue muy amable, cada uno fue muy accesible,
o unas horas diarias fueron dedicadas para alumnos de primaria a tal hora, a secundaria a tal hora. Y alumnos sí tuvieron oportunidad de cosas que no entienden, tuvieron oportunidad de venir y preguntar. También disciplina, quisiera decir que disciplina fue muy fuerte, por ejemplo, cuando es receso, en pasillos de escuela no puedes ver ningún alumno, ningún profesor, no puedes, no hay ni profesores ni alumnos en escuela, en pasillos, solamente todos están en salón de clases, porque clases fueron chiquitos, no grandes, y por ejemplo, de periodo de 45 a 30 minutos, alumnos pueden estar en clase y concentrarse. Y última que no me quisiera decir, pero sí quiero, al final decidí que los digo porque probablemente algunos de ustedes piensan que todo fue muy bien. No son tan bien. En mi opinión, por ejemplo, yo refiero de última punto 6, importancia de criticar, regañar, etc. No solo esto, fueron cosas cuando alumnos con una regla hicieron golpe por dedos de mano, se escribió mal, se escribió con errores o letras no son bonitas, no se puede leer, etc. Los golpearon. Eso fue una cosa que ya dicen que no, pero no estoy seguro que en primaria probablemente siguen todavía. Claro, si el alumno está de 16 años y grande, ¿quién lo atreve a golpear? Nadie. Pero así, también los regañaron, los obligaron porque niños chiquitos fueron como, normalmente son rebeldes niños y quieren hacer lo que ellos quieran, pero sí los obligaron y eso fue difícil, muy difícil. Poco a poco acostumbraron, además padres también sus padres de estos niños fueron obligados de estudiar, pueden ayudar a sus niños y muchos de padres. ¿Por qué todo esto? No solo por reglas de San Pedro. Con tiempo ya no fueron tantas reglas, pero fue en Unión Soviética así, fue clima no tan bonito como, por ejemplo, comparar con México. Y muchos niños no podrían encontrar trabajo cuando crecen a jóvenes si no tienen estudio de licenciatura. Porque licenciatura tuve muchas competencias por entrar. Algunos institutos de matemáticas tuvieron de 20, 30 y 40 y 50 personas por un solo lugar, porque no necesitan muchos científicos, pero sí necesitan científicos muy buenos, por eso competencia fue muy buena. Además pagaron becas, todo para estudiar en cualquier nivel de escuela, sí pagaron muy bien becas. Y por eso, si no tienes licenciatura, no puedes entrar a estudiar licenciatura, trabajo muy mal económicamente pagan y no se puede sobrevivir en país tan frío y donde no crecen tanto ni frutos ni muchas cosas. Mayoría de lo que en Rusia, por ejemplo, crece es papa, col, cosas no tan zanahoria, no tan ricos y no tanto diversidad. Aquí en este dibujo yo quisiera decir que vean, no, es una clase de matemáticas donde quisiera subrayar que profesor o maestro
no es tan horrible como dicen que en aquella época profesor golpeaba niños, etc. Parece que niños están con confianza, profesor, están al lado del profesor, lo quieren decir algo. Segundo, que prácticamente todos están pensando sobre el problema que está en pizarrón. Y tercero, lo que si realmente quieren ganar, porque sí se ve que tratan de hacer esfuerzo máximo. No se puede, es también una lema de la enseñanza de matemáticas que estuve en la ex Unión Soviética, que no se puede llenar cabezas de estudiantes como una jarra de agua. No se puede, tiene que hacer procedimiento tú mismo, tiene que pensar, pasar por caminos varias veces y repetir y hacer otra vez, para que tú en tu cabeza establecen todas estas rutas para pensar y resolver problemas. Entonces, esto fue, ahora ya no es así, pero gente que está, yo creo que ustedes conocen, al menos escucharon nombre de Perelman, que nació igual en San Petersburgo, en Unión Soviética, y que doble negó de premio de Nobel en matemáticas, negó, y segunda vez negó $1.000.000 porque su idea es que principalmente y lo más importante es estudiar matemáticas, desarrollar matemáticas, estudiar matemáticas. Nadie dice que ya sé matemáticas, voy a enseñar matemáticas. No, todos dicen que voy a estudiar matemáticas, aunque soy maestro de matemáticas, yo estudio matemáticas, yo estudio didáctica de matemáticas, yo estudio pedagogía. Matemática no es una materia como piedra ya está terminada. Es para cada grupo, tengo que preparar sus propias ideas, para cada grupo tengo que, porque son diferentes, en unos grupos hay estudiantes muy fuertes, hay estudiantes muy débiles, y para que alumnos aprendan bien matemáticas, necesitamos que el alumno tiene tarea para que él mismo piense. Él lee el libro, él piensa, y si tiene duda, claro, el profesor le ayuda. Pero matemática no se puede aprender si tú das tarea a estudiante que no es. Esta tarea no puede ser muy difícil para que el estudiante esfuerce y no le falta conocimientos. Y tarea además no puede ser muy fácil para que sea aburrida. Debe de ser tarea que el alumno puede hacer, pero no tan fácil. Debe de hacer esfuerzo. Cada esfuerzo, eso es camino para subir su nivel de conocimientos. Si no haces esfuerzo, no subes. Si tu esfuerzo no te da resultados, no parecen carbonos que te da placer de obtener resultado, en este caso el alumno no crece científicamente, vamos a decir, no se desarrolla su mente. Entonces, por ejemplo, lo quiero repetir, una broma que dijo Pellerman en su plática, en sus conferencias, lo hicieron varias conferencias. ¿Por qué negaste? ¿Qué hiciste? Y cómo en realidad tienes tantos conocimientos, porque es persona bastante pobre y ¿por qué lo estudias? Y él dijo que diario yo aumento mucho de leche condensada, esta leche de lechera.
quiero decirles que es broma, no es realidad, él coma mucho leche condensada, pero porque es muy barata y muy nutritiva y además sí ayuda a pensar porque contiene mucha azúcar, ayuda a mente. No quiero que ustedes lo hacen porque de una vez tienen que saber que diabetes es una causa de muerte muy fuerte y tiene varias cosas. Además, quisiera decir a ustedes que no voy a darles algunos ejercicios resueltos, eso como fue tradición de Unión Soviética, ustedes deben mismos resolverlos. Por ejemplo, estos tres, primer ejercicio está dado un círculo y, mejor decir, una circunferencia y un cuadrado, que dos vértices del cuadrado están sobre circunferencia y otras dos están sobre una recta tangente con circunferencia. Y yo lo que quisiera decir es que hay que buscar, con este ejercicio quiero decir que hay que buscar diagonal de cuadrado. Si está dado R, es radio, es única cosa que está dado, radio de circunferencia. Pero lo que quisiera decir es que con este ejercicio, para entrar a universidad, ustedes, estudiantes, tuvieron que presentar problemas de álgebra, de geometría euclidiana. Saben que problema de geometría euclidiana, la geometría euclidiana nos enseña, nos enseña muchas cosas lógicas, nos enseña mostrar teoremas, demostrar teoremas que nos falta. Ahora a mí me falta mucho en México que alumnos no estudian bastante geometría euclidiana en escuelas, muy pocos. Pues, además, en preparatoria estudian, hasta ahora en Ucrania estudian geometría euclidiana en preparatoria, pero ya en espacio de 3 dimensiones, etc. Por ejemplo, logaritmos estudian muy duro y trigonometría también. No sé si ustedes pueden hacer estos ejercicios, al final lo pongo en mi correo electrónico y escribirme, o si tienen duda, preguntarme por correo electrónico, yo los contesto. Entonces, son ejercicios para entrar a licenciatura, para examen de admisión, y son ejercicios no lo más difíciles. Institutos de Moscú, por ejemplo, de San Petersburgo, tienen ejercicios más difíciles, eso de periferia, de, por ejemplo, Ciudad Odessa, que está en costa de Mar Negro, donde yo estudiaba. En esta ciudad lo pidieron estos ejercicios hacer. Si ustedes, no sé qué decir, si ustedes quieren saber, yo también pensé, a ver si ustedes quieren, alguien de ustedes, no digo de todo grupo, quieren ir, por ejemplo, a Ucrania, que no hace tanto frío como en Rusia, o quieren ir a estudiar allá, o si quieren entrar a maestría de matemáticas aquí, o maestría de matemáticas y sus didácticas, de ciencias matemáticas y sus didácticas, claro, es muy bueno, pero quiero comparar quisiera comparar, no sé si tienen preguntas, mejor preguntas, porque ya el tiempo corre muy rápido. Pero si quieren, yo los muestro aquí. Primero maestría en matemáticas, maestría en ciencias de matemáticas y su didáctica no la escribí. Creo que el doctor Arón los escribió muchas veces. 2 años, colegiatura es bastante accesible, etcétera. Todo. Y maestría en matemáticas hasta que tiene becas y PNPC. Y yo sé que sí es muy buena maestría. Yo la impartí clases y alumnas fueron excelentes, excelentes. Entonces, eso es Universidad Nacional de Odessa, donde yo estudiaba.
Arriba a la derecha es otoño, que todos los árboles están de calores, de todos calores que existen, rojos, blancos, negros, verdes, amarillos, todos. Abajo están estudiantes que son bastante amigables, vamos a decir que son muy amigables. Y precios por todo esto. Maestría también solo 1 año y medio. Y maestría de matemática educativa, matemática y su didáctica no hay en esta universidad, pero hay maestrías otros 2 y solo 1 año y medio. Y de alumnos que vienen de extranjero no piden ningún examen. Además, primeros unos medio año estudian idiomas ucranianos, rusos, lo que quieran. Otra, por comparar, posgrado en Oxford. Si sumar boletos de avión para ir por allá a Londres, ustedes pueden ver, aunque es bonito, abajo son edificios de matemáticos, pero es 1 millón de pesos para gente internacional. Y estudian nada más 9 meses, nada más. Y este costo total es 1 millón de pesos y es muy difícil de entrar. Y quiero decir que allá prácticamente, yo estuve allá por intercambio académico y por, no intercambio, con estancia. Y no me pareció que es tan bonito por razón, aunque es muy caro, por razón que solo 9 meses, aunque dan cuarto para vivir y dan comida y todo, pero a mí me gustó una sola cosa, todo muy bonito y gente es muy amable y todo excelente. Única cosa que me gustó mucho es que te obligan a leer libros. No te explican tanto, contigo hablan únicamente cuando tú ya leíste el libro y puedes discutir con grupos de 3 personas más o menos y el profesor habla con estas 2, 3, mínimo 2 personas. Habla con estas 2, 3 personas hasta 6, pero sí únicamente habla una vez en semana o más o menos, pero si tú ya tú leíste libros, ya hiciste ejercicios, ya tienes dudas, y en este caso sí te va a hablar contigo. Es decir, muy exigen que alumnos sean autodidactos mucho. Profesor únicamente ayuda con dudas. A ver, si alguien de ustedes quisiera hablar conmigo sobre alguna pregunta, les doy mi contacto, Ana Taras. Ana es mi nombre, Taras es primera parte de apellido Tarasenko. Y creo de universidad es único que tengo. Y por favor, sin ninguna duda, con mucho gusto los contesto y vemos si podemos trabajar con ustedes aparte de sus clases y profesores que están dando clases. Bueno, muchas gracias por su paciencia y por su tolerancia.